En pantalla ustedes van a leer lo que es nuestra visión, la visión Rey de las Naciones, la visión Rey antigua. Una visión, obviamente, más allá de lo que es físico, la capacidad que tenemos de ver. Dios nos ha bendecido con el sistema visual, con el órgano, con el sentido de la vista, para podernos comunicar, trasladar en este mundo, ver colores, profundidades y podernos conducir más fácilmente. Es una bendición contar con la visión. Y también la visión es aquello que queremos, que anhelamos, aquello que visualizamos de aquí a un futuro. Todos tenemos de alguna u otra manera una visión, a dónde queremos llegar, un lugar a donde deseamos estar, a dónde llevar a la familia, el negocio, etcétera. Pero también la visión tiene que ver con la forma de ver, con es como una especie de ventana a través de la cual vemos, o por medio de la cual vemos el mundo. Tenemos un ventanal muy grande, tenemos capacidad de ver más ampliamente. Si es una ventana muy chiquitita, pues apenas miraremos qué hay allá afuera. Entonces, hay una ventana en nuestra mente que nos permite ver las cosas, que nos permite ver la vida, nos permite vernos a nosotros mismos y aún a Dios de cierta manera. Son como los lentes por medio de los cuales vemos las cosas de la vida, interpretamos las cosas, y a eso se le llama cosmovisión. Y en Rey tenemos una visión. Diga conmigo, esta es nuestra visión: ser una iglesia familiar que sirve, crece y prospera bíblicamente. Ahí está. Hemos trabajado una visión por muchos años y la he ido rasurando, la he ido adaptando, la he ido mejorando, la he ido resumiendo, y esta es nuestra visión. Con esta nos vamos a quedar mientras Dios no nos diga otra cosa, pero esto es lo que somos, esta es la esencia y hacia dónde vamos. Esto es el anhelo que Dios tiene en su corazón y que ha trasladado al nuestro: ser una familia espiritual que sirve, que refleje a Cristo, el que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Una iglesia que sirve a Dios, que sirve a los hermanos, que sirve al mundo, ahí donde estemos, que seamos de servicio a los demás, que crece. Una iglesia, una vida, una familia, una persona que crece en todo sentido, intelectualmente, así como físicamente. No les voy a decir en familia porque aquí hay unos buenos casos, buenos ejemplos, ¿verdad? Tienen 8, 10, 12 hijos, bendito sea Dios, ¿verdad? Por esa multiplicación. Crecer en el sentido financiero, crecer en el trabajo, en el negocio, académicamente, pero especialmente crecer en la fe, crecer espiritualmente. Y ser una iglesia que prospera de manera integral, que prospera en todo sentido en la vida, económicamente, espiritualmente, en virtudes, en valores. Entonces, esta es una serie, una miniserie que vamos a tratar en estos domingos, y hoy quiero comenzar con el primer tema. Y el primer tema es precisamente la visión. Y para este he titulado el sermón, este sermón con este título: ¿para qué vine? Es una pregunta y un título: ¿para qué vine? Y dentro de las preguntas más importantes que uno se hace en la vida son esas preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Existe Dios? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Cuál es el propósito para mí estar aquí? Y en esta pregunta se encierra mucho de eso. Entonces el título de este sermón es: ¿para qué vine? Y es importante conocer y recordar nuestra visión en la vida, la visión como familia, la visión en el trabajo y la visión como iglesia. Y recordar también los valores que tenemos, aquellas cosas que son importantes para nosotros, como personas, como familia, en el trabajo y en la iglesia. Y para que la iglesia continúe moviéndose en la dirección correcta, es importante cada mes, cada cierto tiempo, recordar, refrescar, enseñar, fortalecer lo que son nuestros valores, nuestros principios, lo que es nuestro fundamento, en lo que creemos, en lo que es más importante. Y para nosotros, los principios bíblicos constituyen nuestro norte, ¿verdad? Es lo que nos dirige.
es lo que nos muestra el camino hacia donde Dios quiere llevarnos. Son los principios basados en la palabra de Dios. Y no solamente son los que nos indican el camino, sino los que nos dan identidad, nos ennoblecen, nos inspiran y nos comprometen. Como cristianos no podemos tener otros valores, otro sistema de valores. Nuestra cosmovisión cristiana está basada en la Biblia. Son los cimientos sobre los cuales vamos a construir buenos hábitos. Hábitos que van a transformar nuestra vida, van a transformar nuestra familia, nuestro entorno. Si contamos con esos cimientos claros, precisos, sencillos pero profundos, vamos a ser personas que vamos a saber para qué estamos aquí. Y es muy importante tener bien claros nuestros principios, vivirlos, porque generalmente la gente confía más en personas de principios, ¿no es cierto? En personas que tienen principios correctos, en personas que tienen principios honorables. Y los cristianos, que se supone que tenemos principios basados en la voluntad de Dios, debemos ser entonces las personas más confiables. Por lo tanto, tenemos que tener esto bien claro. La gente confía más en personas que tienen principios. Usted no le hable la puerta de su casa a cualquiera que no conoce. No le da sus finanzas para que las administre a alguien que usted sabe que no tiene buenos principios. Usted no elige para gobernar a alguien que carece de ellos. Usted pone en su empresa a dirigir a alguien que tiene principios. Usted entra en relación de amistad con personas que tengan principios correctos. Y esto es muy importante también, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a caminar de acuerdo a las creencias que tengamos. Mire, el concepto moderno de que hay que dejar que los niños crezcan y cuando sean adultos, cuando lleguen a la edad madura, que yo no sé si alguien me puede decir cuál es la edad madura, que ciertamente para muchos no es los 18 años, porque muchos maduran mucho antes y muchos llegan a muchos años y no han madurado. Entonces, esperar, como dice ese concepto moderno, que cuando nuestros hijos crezcan y maduren, que ellos escojan qué quieren creer, es una falacia. Porque si nosotros no les mostramos el camino, yo les aseguro que hay alguien ya mostrándoselos. En la escuela, en los medios, en las redes sociales, en las amistades, en la casa, afuera o adentro. Nosotros no estamos absueltos, no estamos lejos, no estamos desconectados de las influencias que muestran caminos, correctos o incorrectos. Por lo tanto, es preciso que como padres de familia, como cristianos, nosotros tengamos claros cuáles son nuestros principios y nuestros valores, porque son el camino que vamos a marcar para los que nos siguen. Nuestros hijos van a caminar de acuerdo a lo que creamos, a las creencias que tenemos. Si tus hijos te preguntan, por ejemplo, hoy, ¿para qué vinimos a la iglesia? Papi, ¿y para qué vinimos a este lugar? ¿Qué le puede responder usted? Si tu hija te pregunta a ti, mamá, ¿y para qué vinimos a la iglesia todos los domingos? ¿Cuál va a ser su respuesta? Si alguien en la vecindad, en su trabajo, quiere saber para qué vives, para qué estás en la vida, para qué estás aquí, ¿qué responderás? Jesús lo tenía claro. Marcos 10:45, Él dice para qué vino. Él sabía para qué estaba aquí. ¿Sabe usted para qué está en este mundo? ¿Sabe para qué está en esa familia donde Dios le puso? ¿Sabe para qué tiene ese trabajo, ese negocio o está en esa empresa donde usted labora? ¿Sabe usted para qué vive? Jesús lo tenía claro. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino. Él sabía para qué no había venido, porque tenía bien claro para qué estaba aquí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo tenía claro. Diga conmigo, Jesús lo tiene claro. La pregunta es, ¿lo tienes tú claro? Nuestra iglesia sirve.
Ese es uno de nuestros primeros fundamentos. El Rey de las Naciones en la visión dice, es una iglesia familiar que sirve, crece y prospera. Entonces entremos a revisar algo sobre esto. Uno de nuestros valores fundamentales es el servicio. El servicio es el amor en ropa de chance, diríamos. Es el amor práctico. Hacer el bien a los demás, el hacer sentir bien a los otros, el hacer lo que Dios manda. Servir es la mejor muestra de que uno ama. Es una manera efectiva de alcanzar a otros con el amor de Dios. Quizás usted no sabe muchos versículos de la Biblia, pero puede dar con buen modo un vaso de agua a quien lo necesita. Quizás usted no puede dar un mensaje teológico de salvación, pero con su actitud de amor a las personas, de no rechazo, de aceptación, de inclusión, puede mostrar el amor de Dios a la gente, de cumplir la gran comisión, de ser útil y de llevar a este mundo que lo necesita el amor de Dios. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellas cosas que consideramos como más importantes. Todos tenemos valores. Son nuestras creencias. Es lo que valoramos más. Por ejemplo, Dios, la familia, el trabajo, la honestidad, la puntualidad, la veracidad, la justicia, la honestidad, la humildad, etcétera. Muchas cosas que nosotros valoramos en nuestra vida, lo que creemos son nuestros valores. Los sistemas de valores son un producto de varias cosas. Los sistemas que nosotros tenemos, cualquiera que sea el sistema de valores, porque todos tenemos un sistema de valores, han sido influidos por las pautas familiares, por la influencia cultural y por los descubrimientos personales. Nuestras experiencias nos han llevado a valorar ciertas cosas en la vida. Con nuestros padres mamamos nuestras primeras creencias y lo que hasta el día de hoy consideramos como más importante. Y la cultura, a través de la educación, a través de las relaciones sociales, a través de las amistades, a través de las experiencias en esta vida, hemos también aprendido muchas cosas que se valoran, por ejemplo en este país, que no se valoran en otros, que son importantes aquí, pero no son muy importantes en otro lado. Como dije, esa forma de pensar, ese marco que pone en nuestra mente esos valores, esos principios, forman una especie de dintel, forman una especie de vano, dicen los albañiles, ¿verdad? Que es donde va a ir la ventana. Es una abertura por medio de la cual nosotros vemos la vida. Puede ser una ventana muy chiquitita o puede ser una ventana muy amplia. Dependiendo de cómo es nuestra ventana, esos valores, nosotros así vamos a ver la vida, vamos a apreciar la vida, vamos a valorar a los demás, vamos a pensar de Dios, vamos a vernos a nosotros mismos, y a eso se le llama cosmovisión. Diga conmigo, cosmovisión. Es la manera de cómo vemos la vida, de cómo nos vemos a nosotros mismos, vemos a los demás y vemos a Dios. Esa ventana es muy importante, esa manera de pensar es importante. ¿Por qué? Porque a través de ella definimos prioridades, juzgamos, evaluamos la vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña la Escritura que esa ventana puede moldearse, puede expandirse, puede mejorarse, puede hacerse de la manera correcta. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. No está hablando del siglo primero, no estaba hablando de ese siglo en el cual vivía Pablo, no está hablando del siglo XXI, sino que está hablando de la época. Dice: no se conformen, no tomen la forma de la época que les tocó vivir, no formen su estructura mental, no formen su cosmovisión de acuerdo a la cultura imperante, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante entonces armar nuestra manera de pensar de acuerdo a la manera de pensar de Dios, para que aprendamos, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces no entendemos a Dios porque no estamos pensando como Él. Él habla en chino y nosotros estamos hablando en español. Entonces lo que tenemos que aprender es el lenguaje en el que Él habla. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el lenguaje, como Dios habla y como Dios entiende las cosas, está en la Biblia. Y esos principios bíblicos, cuando los aprendemos, cuando los abrazamos, forman nuestra manera de pensar y entonces lo comprendemos, lo entendemos. Razonamos de acuerdo a su voluntad. Comprendemos qué es lo que quiere Él para nuestra vida. Y en Mateo 25, versos 34 a 40, que es un pasaje un poco extenso, no lo vamos a leer, nos enseña que el servicio cristiano es una forma de vida que tiene consecuencias eternas. El servicio es una forma de pensar. El servicio es una forma de ver la vida. Jesús vino con una cosmovisión de servicio. Jesús vino con una mentalidad de servidor. Jesús vino con una mentalidad de hacer bien a los demás al punto de que dio su vida por muchos. Entonces, esa es la cultura, esa es la manera de pensar, esa es la mentalidad que nosotros debemos desarrollar. Diga conmigo, desarrollar. Y si digo desarrollar, significa que todavía no la tenemos como debiera de estar. Dice, veamos mejor el pasaje, porque creo que es importante. Mateo 25, 34 al 40. Es un pasaje que debe hacernos meditar, porque habla del futuro. Habla del futuro en la eternidad, cuando nos presentemos delante de Dios a entregar cuentas. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Se da cuenta usted las implicaciones eternas que tiene una cultura de servicio? Que lo que hacemos a unos realmente no se queda ahí porque se lo estamos haciendo a Dios. Que lo que hacemos aquí en la tierra es tomado en cuenta allá en el momento en el que nosotros nos presentemos delante del Señor. El carácter y la capacidad en nuestra vida son bien importantes y son tomados en cuenta para el trabajo, para casarse, para tener confianza en las personas. Como yo les dije anteriormente, la credibilidad que pueden tener en nosotros va a depender si la gente cree que somos gente de principios y valores. Y esta es una muestra que no solamente aquí en la tierra, sino que en la eternidad Dios tomará en cuenta el carácter y la capacidad. Son importantes las dos y son necesarias ambas al mismo tiempo. Déjeme explicarle. La gente puede confiar en nosotros por varias razones. Puede confiar en nosotros por lo que tenemos, es decir, por lo que les podemos dar. Pueden confiar en nosotros por nuestra capacidad, es decir, por lo que podemos hacer. Y pueden confiar en nosotros por lo que somos, es decir, por nuestro carácter. Hay tres razones por las cuales la gente puede creer en nosotros. Número uno, por lo que tenemos, es decir, por lo que la gente puede recibir de nosotros. Número dos, por nuestras capacidades, es decir, por lo que somos
profesionales, capacitados, entrenados para hacer. Y número 3, pueden confiar por nuestro carácter, es decir, por cómo somos como personas. Ahora, es muy importante tomar esto en cuenta para desarrollar, porque si crecemos en carácter y en capacidad, la gente vamos a tener muchas más posibilidades que si crecemos solo en carácter o si crecemos solo en capacidad. Porque hay mucha gente buena, pero no es capaz. Dice, mire, esta hermana es tan linda, es bien linda la hermana, ¿verdad? No dice mentiras, es buena gente, pero viera que quema los frijoles. O sea, no tiene capacidad. Lo siento mucho, pero no puedo darle el trabajo. Tendría toda la confianza de meterle a la cocina. Ay, pero no podría comer nada de lo que hace. Entonces, no es suficiente tener carácter, es necesario tener capacidad. Pero ¿cuántos saben también que hay gente que es muy capaz? Tiene un cum laude, es doctor en filosofía, es doctor y maestrando en tal especialidad. Pero como gente, viera que tiene las uñas largas, viera que no es muy veraz en lo que dice. Mire, hace bonitos acabados, mire esa cúpula ahí como la dejó, buen albañil, pero mal hablado usted. Tiene capacidad, pero le falta carácter. O al otro tiene muy buen carácter, es muy buena persona, pero no tiene capacidad. ¿Qué será más importante, la capacidad o el carácter? Las dos cosas son importantes, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 6 y versículo 3 nos da el perfil para cómo debemos ser como cristianos. En ese pasaje había un gran conflicto en la iglesia. El primer siglo estaba creciendo la iglesia a pasos agigantados y se empezó a dar una discriminación, se empezó a dar un choque entre las culturas, aunque eran judíos, en su mayoría eran judíos. La iglesia del primer siglo en su gran mayoría eran judíos convertidos al cristianismo, pero había un grupo de judíos y un grupo de judíos helénicos, es decir, que vivían fuera de Judea y que tenían influencia griega. Y cuando se daba el programa de alimentos para atender a las viudas, ellos tenían un requisito para atender viudas, que fueran mayores de 60 y pico de años y que no tuvieran hijos que los pudieran atender, ¿verdad? O sea, tenían un criterio, pero estaban favoreciendo más a las viudas de los judíos, y estaban desfavoreciendo y no atendiendo bien a las viudas judías helénicas, y todos eran cristianos. Entonces se volvió un problema ahí, y trajeron esa situación a los apóstoles, y entonces ellos dijeron, entre ustedes está la solución. Y les dieron el perfil de 7 personas que tenían que escoger para servir y para resolver ese conflicto. Ese capítulo 6 es un buen ejemplo para aquellos que les gusta la resolución de conflictos, el estudio de casos. Hechos capítulo 6 me ha servido para poder enseñar en la iglesia, en la empresa, en la industria, en lo académico. Y mire el perfil que da el apóstol aquí, que los apóstoles dan para poder satisfacer aquella necesidad. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7. ¿Cuántos eran? 7. Había un número específico para atender una situación específica. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que les encarguemos este trabajo. 3 características que pedían en esa hoja de vida para servir al Señor y para servir a la gente. Número 1, integridad, ¿verdad? De buen testimonio, que fueran honestos. ¿Está hablando de qué? Del carácter. Está hablando de cómo ser como persona. Número 2, la unción del Espíritu Santo, su espiritualidad, que fueran llenos del Espíritu de Dios. Aquí le agrego ya otro elemento más a lo que anteriormente mencioné, el carácter y la capacidad, ¿verdad? Aquí se le agrega el tema espiritual,
que fuera gente llena de Dios. Y número 3, su capacidad, porque dice ahí que fueran llenos de sabiduría. Y aquí sabiduría es que fuesen capacitados para aquel tema que estaban por resolver. Entonces, los cristianos, este pasaje se ha usado para poder tener criterios y escoger diáconos o servidores en la iglesia. Pero yo creo que este es un perfil para todos los cristianos. Todos debiéramos de tener estos mínimos en nosotros. Ser de buen testimonio, ser llenos de Dios y estar capacitados. Estar capacitados bien en lo que hacemos para ser especialistas, para ser diestros, ser llenos de Dios para ser dirigidos por el Espíritu Santo y tener honestidad, ser buena gente, tener buen carácter. Entonces, la capacidad, ¿cómo se consigue? Con capacitación, ¿verdad? Con entrenamiento. Hay que estudiar, hay que leer, hay que entrenarse. El carácter, ¿cómo se consigue? El carácter, ¿sabe cómo se consigue? Haciendo compromisos. Haciendo compromisos con Dios, con uno mismo y con la vida. Voy a ser honesto. Voy a ser puntual. Voy a ser generoso. Voy a ser veraz. Compromiso, así se forma el carácter. Y ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de Dios, ¿cómo se consigue? Pues metiéndose con Dios, ¿verdad? Decididamente. Este mundo necesita de hombres y de mujeres así, porque este mundo que está perdido en una cultura egoísta, hedonista, oscura, violenta, necesita brújulas morales. ¿Sabe usted qué es una brújula? Es un instrumento que le indica dónde está el norte magnético y el norte natural. Hágame un favor, levante su mano derecha. Ahora con su dedo señale hacia el norte. Uy, chica, estamos más perdidos que el hijo de la Llorona. Porque unos para allá, otros para allá, otros para allá, otros para allá. ¿Sabe cuál es la forma más fácil de encontrar el norte? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde sale el sol? Allá, en el oriente. Ahí no es el norte, ese es el oriente, ese es donde sale el sol. Pero el norte está de este lado. Si el sol sale aquí, el norte va a estar aquí. ¿Dónde está el norte entonces? ¿Y el sur dónde está? No, hombre, el sur está para allá. El norte está allá. Muy bien. Entonces la brújula es un instrumento que nos orienta hacia el norte. Entonces, para avanzar en una cultura egoísta, materialista, violenta e inmoral, se necesitan guías morales, guías de verdad. Usted no se puede poner a cantar el mismo cántico que cantan allá afuera. Usted no se puede poner a hablar ni a pensar como lo hacen los analistas allá afuera, o como dan las noticias allá afuera, o como imponen culturalmente allá afuera. Usted debe ser una voz distinta. Usted debe ser una voz distinta porque debe pensar distinto y de acuerdo a la voluntad de Dios, con honestidad, con veracidad, con justicia, con honradez. Se necesitan guías de bondad, de integridad, de honestidad. Como discípulos de Jesús, debemos seguir su ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo. ¿Y cómo se sigue a Jesús? ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Qué dice Marcos 10:45? ¿A qué vino Él? Entonces, ¿cómo se sigue a Jesús? Ok, elemental, mi querido Watson. Que muchas veces pensamos que seguir a Jesús es bien complicado porque piensa que hay que tener formación teológica,
que se debe primero leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y que debe cantarse 100 coros de memoria. No, fácil seguir a Jesús. La mejor y más fácil manera de seguir a Jesús, ¿cómo es? Sirviendo. Y eso es una mentalidad, es una forma de vida. No es como hemos dicho en las semanas anteriores, no es un trabajo, pues, no es una conveniencia o porque me pagan. No, es una forma de vida. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, vamos a ser servidores de Él y de la humanidad. Nuestra actitud servicial en todo lugar será como una luz para atraer a otros a Cristo, comenzando con su familia. ¿Alguien ha usado Waze? ¿Saben qué es Waze? Es una aplicación ¿de qué? De GPS. ¿Y qué es GPS? Global Position. ¿Qué? Algo. Pero es una aplicación que nos orienta por dónde vamos y nos indica el mapa hacia dónde queremos llegar. Entonces, nosotros somos como el Waze en esta cultura. Debemos ser como el Waze, indicándole a la gente por dónde ir. Decirle, por ahí no, es por acá, regrese, vuelva, ¿verdad? Vamos bien. Los valores, Rey, son la mejor herencia que le vamos a poder dejar a nuestros hijos. Los valores en nuestra familia son orientadores para otras familias. Y el valor del servicio va a ser una llave que les va a abrir puertas a nuestros hijos en todo lugar. El servicio, mire, aquí a la iglesia, uno de los primeros lugares donde le damos oportunidad a usted para ser bendecido y para ser de bendición es el área de servicio. Y yo sé que es incómodo estar ahorita en el parqueo diciéndole a los hermanos que ni quieren hacer caso a dónde poner su moto o dónde poner su carro, estar bajo el sol, ¿verdad? Pero es el primer escalón de servicio donde uno forma carácter. Acomodar las sillas, atender en la entrada. Parecerá que esto es quizás solo para algunos. No, esto es para todos. Aquí en Rey, yo entiendo que venimos para ser bendecidos, amén, pero también para ser de bendición. Y usted tiene talentos, usted tiene conocimientos, usted tiene experiencias que pueden enriquecernos. Entonces, el primer paso es a través del servicio. Ay, hermano, pero significa que voy a estar allá viendo los baños. Sí, echar la mano ahí donde sea, para proteger a los niños, para que no hayan desmanes ahí. Estar a la vista de los más chiquitos. Ay, hermano, pero significa estar con el canasto aquí para que los hermanos. Sí, formar nuestra humildad. No una humildad gusanera, sino una humildad de carácter. A mí no me quita ni me pone hacer lo que tenga que hacer. Hoy puedo estar aquí predicando y esta semana pues puedo estar aquí pintando o regando las flores. Eso no me quita ni me pone, pero sí agrega mi carácter. El carácter se forma a través del servicio, en la casa. Les confieso que en la casa a mí me cuesta, porque me han metido una costumbre a mi mamá y mi mujer a ser servido. Cocinan tan rico, no les gusta que me meta a su cocina. Y la vez que yo me atreví a hacerle un atolito a mi mujer porque estaba enferma y la quería yo pues servir, hizo así la taza, mire, y se quedó prendido, no caía, era un engrudo eso que le hice. Por papo me vuelvo a meter otra vez a la cocina. Casi me la echo yo en lugar de aliviarla. Pero en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde estemos, nosotros podemos ser luz a otros con nuestro servicio, con nuestros valores. Y son importantes porque le dejarán a nuestros hijos llaves para abrir puertas, va a formar su carácter
y lo más importante, vamos a reflejar a Cristo. Y eso va a ser mejor que dejarles un plato de comida a nuestros hijos. Y va a ser mejor que dejarles pisto en el banco. Banco en el pisto, ¿eh? Va a ser mejor dejarle un estilo de vida de servicio, porque toda su vida van a tener puertas abiertas. Y por su generosidad y servicio van a tener todo asegurado por el Señor. Por supuesto que hay que dejarles algo también en el banco, ¿eh? Por supuesto que hay que dejarles algo para la vida, la educación y muchas otras cosas. Entiendo que servir es un desafío. Diga conmigo, desafío. Porque como les digo, nos han acostumbrado a ser más servidos que a servir. Estamos acostumbrados a que nos traigan en lugar de llevar, a que nos hagan en lugar de que nosotros hagamos. Entonces el servicio es un desafío. Y puede verse como algo indeseable, algo incómodo, algo que debe evitarse a toda costa. Especialmente en una cultura como la nuestra, ¿va? Te acabas de casar, llegas con tu mamá y te dice: mijo, ¿y cómo lo atiende su esposa? Yo lo veo más flaco. Mamá, si me acabo de ir de la casa, ayer me fui. No, pero yo te veo con libras menos de peso. ¿Te está dando de comer esa mujer? Ay, mamá, mejor voy a hablar con mi papá. Papá, ¿qué tal? ¿Qué tal, mijo? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo te va con la esposa? O ya te tiene así. ¿Qué te he enseñado yo? Especialmente en una cultura como la nuestra, ¿verdad? Nos es difícil servir porque se interpreta como que nos dominan, como que somos unos peleles o somos unos títeres. Es un desafío servir. No nos gustan los compromisos. Hoy yo quisiera preguntarles: ¿habrá alguien aquí entre ustedes que todavía no esté sirviendo en la iglesia, pero que oyendo esto pues de plano va, aunque sea para quedar en la cámara, vamos a decir, yo quiero servir? ¿Habrá alguien que pueda decir hoy en la mañana: yo voy a empezar a servir en la iglesia? Dios te bendiga, Sergio. Pero una golondrina no hace verano. Solo uno levantó la mano. En los otros, entonces no he predicado nada. Voy a empezar. Ponga la introducción. Es que no nos gustan los compromisos. O no queremos más compromisos. No, si yo vengo a la iglesia a edificarme en la palabra de Dios, yo no vengo a parquear carros. ¿Qué me pueden enseñar en los parques? Vaya a ver que le enseñen los hermanos que no son tan amables. Le van a enseñar humildad. No, aquí solo gente linda viene, ¿verdad que sí? Solo gente amorosa, sonriente, feliz, bendecida. Hasta ofrenda le dejan a los servidores que están ahí acomodando las motos. No nos gustan los compromisos. Y en la iglesia lo que hacemos es darle una oportunidad para que podamos fortalecer aquello que Dios quiere. Porque si no servimos en su iglesia, ¿cómo vamos a servir allá afuera? No nos gustan los compromisos, pero el destino de bendición que Dios tiene para nosotros se abre paso por medio de los retos y las oportunidades. Allá afuera esta semana nos esperan retos y oportunidades en los negocios, ¿sí o no? Pero son como leones. Son como leones que andan buscando a quién devorar. Y se levantan temprano esos enemigos para correr. Y ustedes como un venado que también se levanta temprano para ir a trabajar y sabe que si no corre, no come. Y si no corre, se puede morir de hambre o porque viene el león atrás. Y el león sabe que tiene que salir a correr porque si no corre, no come y se muere. Entonces esta vida es una vida de desafíos, de retos por vida o muerte. ¿Cuántos están dispuestos para ir allá afuera a arrebatarle al diablo lo que ha quitado, a conquistar, a tener victoria en su negocio, en su trabajo, por su familia, por la educación y por la nación? ¿Cuántos están dispuestos en el nombre de Jesús?
Todavía no aplaudo porque no he terminado. Pero ¿cuántos quieren servir aquí en la iglesia? Ahorita ya son 2, 3, ¿va? O sea, queremos ir a batallar afuera con leones, con dragones, pero no queremos ayudar a parquear carros aquí. Es un desafío. Los desafíos no vienen a veces como monstruos, los desafíos vienen con cosas chiquitas. Los desafíos es traerle un vaso de agua a un hermano que se está muriendo de tos a la hora del servicio. Y todo el mundo. Y nadie se acomete a levantarse y traerle un vaso de agua. Es un desafío, una cosa chiquitita. Las cosas que nos cuestan dominar y vencer no son las más grandes, son las más chiquititas. Ay, sí, es cierto, un pedazo de papel que anda volando, pero qué pereza. A mí que me digan que diseñe el nuevo templo de la iglesia y yo se los voy a diseñar en 3D. Pero no se acomida a levantar un pedacito de papel. Es que los más grandes retos están en los más pequeños desafíos. Yo espero que al terminar este servicio sí quiero animarles para que nos echen una mano porque estamos necesitados de manos. Este año, en este trimestre quiero comenzar, pero este año tengo que levantar 50 nuevos líderes. 50 líderes aquí que me ayuden a evangelizar, a discipular, a pastorear la iglesia. 50 líderes, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas. Y si no tienen capacidad, mejor, porque vamos a empezar capacitando, entrenando. 50 necesito. Ahora, ¿habrá uno de esos 50 que se pudiera poner de pie en este momento y decir: pastor, tómeme en cuenta? 1, 2, 3, 4. Yo dije ponerse de pie, no sonreírme ni levantarme el dedo, no, comprometa. ¿Ves qué compromiso? ¿Se dan cuenta? Que no todos quieren comprometerse. ¿Y los demás que están sentados? No, quédense de pie, quédense de pie. ¿Y los demás que están sentados? No me tengan miedo, yo no me estoy acercando aquí para coscorronear a nadie, no sé, solo quiero verle la cara. ¿Y los demás? Los 50 para servir a Dios. ¿Podrían ustedes al final, y yo digo que si camino más para atrás se levantan más, va? Es que hasta ahí llegué, hasta aquí se levantaron y ustedes, y aquí no habrá alguien que se levante para decir: pastor, cuente conmigo, cuente conmigo. ¿Con qué razón, como dice el dicho popular, ¿va? Los mejores estudiantes se sientan hasta adelante? Los de atrás se quedan aquí jugando naipe, viendo el Facebook, ¿verdad? Como en la U. ¿Será que al final del servicio ustedes que se levantaron podrían pasar allá con Nata y decirle: Nata, decirle a tu papá que cuente conmigo, toma nota de mi nombre? Nata, toma un video ahí para ver quiénes son, así no se escapa ninguno, ¿verdad? Porfa, tomarle foto a ver de todos los que se levantaron este año, hermanos. Dios me dijo que levantara 50 líderes porque vamos a transformar algo muy especial. Gracias. Al final pasen con Nata. El destino de bendición de Dios no va a venir porque alguien te profetice. Y creo en la profecía. El destino de bendición y prosperidad para tu vida no va a llegar solo porque confieses y confieses. Y creo en la confesión divina, en la confesión de fe. El destino de bendición que Dios tiene para tu vida se va a abrir paso a través de los retos y las oportunidades que tomes. Y hoy te presenta un reto: servir. ¿Dónde vamos a empezar? Estacionando, cuidando, atendiendo, fortaleciendo a los que vienen con una sonrisa, con una palabra de bienvenida. Dios le dio a Israel un desafío. Mire, allá en Deuteronomio 1:21. Dios le dio un desafío a Israel y se lo puso visual, le puso una visión, le puso una gran meta. Y dice: mira, diga conmigo, mira. O sea, hay que ver,
hay que tener presente en la mente, hay que visualizar, hay que saber qué hay ahí enfrente, saber a dónde vamos, tener una idea, tener un concepto, tener una pintura, tener una fotografía, tener un panorama. Tenemos que ver, diga conmigo, mira. Así le dijo Dios a Israel: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. No va a ser fácil. Por eso le está diciendo que no desmaye, que se esfuerce, que sea valiente, que no tenga miedo, porque ciertamente van a haber peligros, van a haber dificultades. Por eso es que dice: no tengas miedo ni desmayes. Está diciendo que no va a ser fácil, va a ser un desafío, va a ser un reto, no va a ser fácil, pero Dios ya se lo puso, dijo: ya te lo he entregado, mira como que ya es tuyo, te toca hacer tu parte, pero ya estás hecho, yo voy contigo. Aún así, aquellos decidieron creerle a 10 espías que trajeron un reporte negativo diciendo: no se puede, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nosotros somos como langostas a la par de ellos, no vamos a poder. Le creyeron a 10 espías incrédulos, mojigatos, cobardes, en lugar de creerle a Dios. La vida de éxito y de victoria se abre a través de retos, se abre a través de asumir los desafíos. Y yo les he puesto desafíos el día de hoy. Se queda con ustedes como un simple sermón, un simple lecture, como una simple conferencia o como otra de las cosas que dice el pastor, o lo toman como un reto personal. Y ¿sabe qué? No pasa nada. Usted puede seguir viniendo a la iglesia, seguir escuchando y no pasa nada. Tranquilo, tranquila, yo no le voy me voy a poner ahí en la puerta a preguntarle: ¿pero usted ya tomó el desafío? ¿Pero usted es parte de la... No, tranquilo, usted puede seguir viniendo, está en su casa. Pero lo que sí le aseguro es que los que tomen un desafío, por pequeño que parezca, Dios va a empezar a hacer algo en sus vidas, en su carácter, en su capacidad y en la unción del Espíritu Santo en su vida. Jesús sabía para qué estaba aquí. ¿Sabe usted para qué vino? David, en cambio, vio al gigante, pero lo vio como la gran oportunidad de su vida. Cuando estaba aquel desafiando a los ejércitos de Israel y nadie le hacía frente a Goliat, David preguntó: ¿y qué le dan al que se lo eche? Primero le van a quitar todos los impuestos a él y a su familia. Pero ¿qué más hay? Va a tener un lugar cerca del rey. Pero ¿qué más? La hija del rey se la van a dar en casamiento. Yo voy, dijo. Lo vio como la gran oportunidad para su vida. Detrás de cada reto, detrás de cada desafío, puede haber una bendición para tu vida. Y si tú le dices no al desafío, le estás diciendo no a la bendición. Si le dices no al reto, le estás diciendo no a la prosperidad, a la sanidad, al perdón, al crecimiento y a tanto que Dios tiene para tu vida. Pero si tú le dices sí al reto, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, detrás de eso puede venir tu gran victoria, puede venir tu liberación, puede venir tu bendición. Alguien que diga amén. En Mateo capítulo 4, verso de 19 al 20, Jesús invita a Pedro y a Andrés a sumarse a su proyecto. Enseguida dejaron sus redes para seguirlo y ser parte de un movimiento que sigue impactando al mundo hasta el día de hoy y por la eternidad. Sígueme, les dijo Jesús, y lo siguieron. ¿Cómo respondemos hoy al llamado que Dios nos está haciendo? ¿No será que la iglesia, en general hablo, no solo de esta, no será que la iglesia se está convirtiendo nada más en un club social? En un lugar a donde se puede ir a oír conferencias. Y como ahora se escogen las iglesias por conveniencia, pues queda más cerca, hay parqueo, hay bonito programa de niños, hay buenas patojas, el pastor es guapo. Digo, la iglesia en general, estoy diciendo, ¿verdad? Entonces la gente escoge por lo que quiere, como ir al súper, ¿va? O va a la torre,
o va a la despensa, o va a la bodegona, o va a PriceMart. O sea, ahorita hay para escoger. Así la iglesia también. Pero ¿sabe de qué está llena la iglesia? De gente sin compromiso. De gente sin compromiso. Rey de las Naciones es una iglesia que sirve. Diga conmigo, sirve. Diga conmigo, aquí venimos a servir. ¿Cómo le responderá usted si Dios le está llamando y si Él lo ha traído a esta iglesia para servirle? Tenemos ministerios de niños, de alabanza, de servicios generales, de atención, de intercesión, de producción en media, multimedia. O sea, hay opciones para empezar a servir a Dios. Sí, yo sé que usted tal vez es servicial en su negocio, pero porque conviene, ¿va? Sí, yo sé que usted es servicial en su lugar de estudios, claro, porque le van a dar más de algunos puntos. Sí, yo sé que usted es servicial en su trabajo, claro, porque eso también le va a dejar propinas. No, pero aquí estamos sirviendo y no nos van a dar nada. Más bien nosotros damos. ¿Sabe usted que los servidores, miren, se meten unas sentadas allá los hermanos, que unos desayunos que traen tamal, que traen francés, que traen frijolitos, que traen de todo? Y la iglesia no se los da, yo no se los doy. Ellos mismos se lo dan. Ellos mismos se están dando para los que sirven. Entonces, es un compromiso. Y yo sé que un reto, un desafío es eso. Los grupos ágapes que estamos desarrollando ahora son la oportunidad para que discipules a otros, así como tú eres discipulado en Cristo. Porque la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo le responderás a tus hijos hoy que te pregunten, papá, ¿para qué venimos a la iglesia? Mamá, ¿para qué vinimos a la iglesia? ¿Cómo es el camino que usted está preparando para ellos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué aspecto de su vida ocupa? ¿Qué importancia tiene en su vida el servicio? Hoy, como dice Deuteronomio 1:21, mira, vuelvan a poner Deuteronomio 1:21, por favor, y vamos a ministrar ya. Gracias. Mira, diga conmigo, mira. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo? Que mirara qué cosa. Mira la tierra, mira la bendición, mira lo que te estoy por entregar, mira lo que ya es tuyo. Y debemos, además de ver lo que Dios nos quiere dar, subir y tomarlo en posesión. No desanimarnos y no tener miedo. Y pongamos Proverbios 4:25 para terminar, y puestos de pie. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber para qué estamos aquí. Tenemos que tener bien claro quiénes somos y qué creemos. Porque cuando aprendamos la habilidad de enfocarnos, nos convertiremos en especialistas de aquello que priorizamos. Será la diferencia entre el éxito y el fracaso, la vida eterna o el infierno, la vida de recompensa o la vida de vergüenza. En Rey servimos. Diga conmigo, servimos.